¿Qué tienen en común un chef de sushi de 90 y tantos años galardonado con una estrella Michelin, una campeona de tenis con 23 títulos de Grand Slam en su haber y un autor de novelas de terror aclamado por la crítica cuyos libros han vendido más de 350 millones de ejemplares? Pues bien, Hiro Ono, Serena Williams y Stephen King, entre otras muchas personas de éxito, han despertado su Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que esencialmente significa propósito de vida. Conectar con el propósito de tu vida es, según creen muchos japoneses, el secreto para vivir una vida exitosa y profundamente satisfactoria. Por lo que si quieres descubrir el secreto mejor guardado de Japón para despertar la alegría y el propósito cada día, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de este concepto del Ikigai, una palabra que, si no estás familiarizado, tiene mucho que ver con nuestro propósito en la vida, nuestra razón de ser. Hoy por hoy hay, digamos, una escasez de sentido, de propósito, de significado. Este libro nos va a ayudar a entender, bajo la sabiduría japonesa, qué es lo que tendríamos que considerar en función de reencontrarnos con nuestro Ikigai, en función de tener una vida mucho más satisfactoria, llena de sentido y sobre todo acorde a nuestro propósito. El libro en cuestión que vamos a utilizar se llama Despierta tu Ikigai. En inglés se le conoce como Awakening Your Ikigai. Introduce el concepto japonés, precisamente el Ikigai o el propósito de la vida, y explica cómo descubrir y alimentar el Ikigai puede catalizar una vida llena de propósito y significado. Hay una pregunta que te voy a hacer previo a lo que viene siendo este análisis. Recuerda, si bien las personas que te mencioné en la introducción tenían su Ikigai, la siguiente pregunta sería, ¿qué tienes en común entonces con Hiro Ono, Serena Williams y Stephen King? Lo que hay en común es que, así como ellos, tú también tienes tu Ikigai. De hecho, todo el mundo lo tiene. El truco está en convertir tu chispa única de Ikigai en una llama que puede iluminar el significado y el propósito de todos los aspectos de tu vida. Vas a entender cómo no se trata simplemente del éxito, de sobresalir o de la riqueza, sino más bien va a un concepto mucho más profundo. Así que, ¿estás preparado para aprender más sobre el Ikigai y cómo puedes ponerlo en práctica en tu propia vida? Si es así, entonces comencemos. Antes de todo, te recuerdo que la edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en enero del año 2018 y su autor es Ken Moji. Es científico e investigador senior de Sony Computer Science Laboratories y autor de más de 50 libros sobre temas que van desde la psicología a la filosofía, pasando por la lingüística y el arte. Entre ellos, un libro muy famoso es The Way of Nogomi, que a lo mejor, si esto resulta de interés, podemos contemplarlo para un siguiente análisis. Como puedes darte cuenta, es un autor sumamente prolífico y cuyas enseñanzas, sumamente condensadas, nos van a ayudar a entender cómo interpretar este concepto del Ikigai e incorporarlo a nuestra propia vida. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: Ikigai ilumina todos los aspectos de la vida. Tokio, 2014. Barack Obama comparte una cena íntima con el primer ministro de Japón, no en el Palacio Imperial, ni en un gran restaurante, sino más bien en un minúsculo bar de sushi con capacidad para 10 comensales llamado Tsukiyabashi Hiro. Su propietario es el maestro del sushi Hiro Ono. Ono tiene Ikigai. Por eso ha recibido a invitados como Obama y ha conseguido 3 codiciadas estrellas Michelin. Pero a Ono no le mueven los elogios. A punto de cumplir 100 años, Ono sigue trabajando detrás del mostrador del restaurante
y lo haría tanto si recibiera buenas críticas y premios culinarios como si no. ¿Por qué? Porque tiene Ikigai. La pregunta, ¿qué es el Ikigai? Es un concepto japonés derivado de la palabra Iki, que significa vivir, y Gai, que significa razón. Tu Ikigai es el propósito de tu vida, la razón por la que te levantas por la mañana, y también es el placer y el sentido que encuentras en la vida que tienes. El Ikigai es versátil y aplicable tanto a las pequeñas actividades cotidianas como a los objetivos importantes de la vida. De hecho, el Ikigai prospera en los pequeños momentos de la vida. El aire de la mañana, una taza de café, un rayo de sol o el acto de preparar una comida. Reconocer la riqueza de este espectro es una lección crucial del Ikigai, especialmente en un mundo en el que la valía personal suele estar ligada al éxito convencional. El escritor estadounidense Don Butterner habló del Ikigai en una charla TED sobre longevidad. Destacó las zonas azules de todo el mundo donde la gente vive más. El Japón de Okinawa encabezaba la lista. Los habitantes de Okinawa atribuyen su longevidad a actividades sencillas alineadas con su Ikigai. Un maestro de karate de 102 años encuentra su Ikigai en la práctica de las artes marciales. Un pescador centenario en la captura de peces para su familia. Y una mujer de 102 años lo encuentra al abrazar a su tataranieta. Cuando la vida se ilumina con Ikigai, los hábitos saludables y conscientes surgen de forma natural. Los habitantes de Okinawa, del estudio de la zona azul, comían bien, cuidaban de su salud física y mental y se esforzaban por mantener los vínculos con la comunidad. De hecho, estudios como el Osaki de la Universidad de Tohoku han relacionado el Ikigai con diversos beneficios para la salud. Este estudio a gran escala, en el que participaron más de 50,000 sujetos, reveló que las personas con un sentido del Ikigai tenían más probabilidades de gozar de mejor salud física y mental, lo que pone de relieve el profundo impacto de este concepto. El Ikigai es una motivación intrínseca que va más allá del reconocimiento externo y ofrece una conexión más profunda con la riqueza de la vida. En esencia, el Ikigai anima a las personas a encontrar la plenitud y el sentido en el momento presente, reconociendo que la perfección no es necesaria y que es en el propio viaje donde reside la verdadera esencia de la vida. Y quiero reforzar las enseñanzas de este primer punto porque nos coloca en contexto. Y quiero que desde este momento tengas algo muy claro. No se trata de éxitos convencionales o de expectativas. Se trata de estar inmersos en el momento presente y sentir satisfacción en ello. Esto cambia el concepto que nosotros tenemos, digamos, del éxito convencional o de lo que nos hacen pensar que deberíamos hacer. Entonces, quiero que tengas claro primero la definición del Ikigai, que se deriva, digamos, de dos palabras. Iki, que es vivir, y Gai, que es razón. En pocas palabras, sería tu razón de vivir. Y algo que hace mucho énfasis es que el Ikigai se aplica tanto a las cosas pequeñas como a los objetivos importantes. Es decir, cuando nosotros disfrutamos lo que estamos haciendo, independientemente de la actividad que sea, se supone que ahí estamos nosotros conectados con nuestro Ikigai. Y diversos estudios, sobre todo en la parte de la longevidad, pues muestran que la gente que más vive acorde a su Ikigai, digamos que vive más tiempo, pero no nada más bajo un concepto de años, sino también en función de su calidad de vida. Es decir, viven más felices, son más prósperos en su entorno, se refiere más bien hacia la línea de lo que para ellos es importante y sobre todo se llenan de hábitos más saludables y de alguna manera pues todas las cosas van surgiendo de una forma más natural. Nosotros, como te he comentado ya muchas veces, estamos demasiado estimulados, sobreestimulados, hay demasiada información, estamos de alguna manera muy confundidos, sobre todo en este, digamos, ámbito occidental, ¿no? O en esta parte del mundo occidental, donde se nos ha hecho creer, digamos, pues muchas cosas que a lo mejor nos han desenfocado precisamente lo que pudiera ser nuestro Ikigai
o creemos que tenemos que lograr muchas cosas en función de poder sentirnos bien. Recuerda algo, el Ikigai es una motivación intrínseca que va más allá del reconocimiento externo y ofrece una conexión más profunda con la riqueza de la vida. Es decir, viene siendo un despertar interior, viene siendo algo que para nosotros le dé sentido a lo que hacemos. Independientemente del logro superficial o convencional que exista, sino que se trata de algo que nos haga sentido. Vas a analizar más adelante en los siguientes puntos cómo esto se va reforzando y lo vas a entender con mayor claridad. Pero por ahora es importante que nada más tengas el contexto de este primer punto y no olvides su enseñanza. Ikigai ilumina todos los aspectos de la vida. Pasamos al punto 2, que dice, para descubrir tu Ikigai, empieza poco a poco. La pregunta, ¿cómo puedes despertar tu Ikigai? Muy sencillo, despiértate con algo que te proporcione placer y satisfacción cada mañana. No compliques las cosas, encuentra algo pequeño que te alegre la mañana. Puede ser asomarte a la ventana unos instantes y admirar el sol temprano. Puede ser estirarte y disfrutar de la sensación de tu cuerpo al despertar tras una noche de descanso. Puede ser saborear el ritual de preparar y tomar el café de la mañana. No solo es una forma gratificante de empezar el día, sino que dedicar tiempo al placer por la mañana prepara el cerebro para notar y experimentar más placer a medida que avanza el día. Recompensarte con tus cosas favoritas al despertarte libera dopamina en el cerebro, haciendo que la rutina matutina sea más agradable y creando un buen estado de ánimo para el día. Empezar el día con atención crea espacio para trabajar con determinación. Se considera que la mañana es un momento óptimo para la productividad y la creatividad, ya que el cerebro está fresco tras una noche de sueño y preparado para absorber nueva información. Esto subraya la importancia de aprovechar las mañanas, ya que coinciden con el estado natural del cerebro para el aprendizaje y la productividad. Incluso aquellas partes de nuestra rutina matutina que tendemos a considerar desagradables, pero inevitables, pueden transformarse si nos esforzamos por encontrar o crear pequeñas alegrías en ellas. Si alguna vez te encuentras en Japón, ve a una estación de tren suburbana a primera hora de la mañana para ver un gran ejemplo. Allí encontrarás multitudes de personas que se dirigen al centro de la ciudad en su largo e inevitable viaje al trabajo. Si la sigues hasta el vagón, verás algo interesante. Algunos se reúnen para jugar shogi o ajedrez japonés. En lugar de limitarse a soportar un largo viaje al trabajo, han creado un espacio en su día para conectar con los demás en torno a un placer compartido. Mires donde mires, puedes encontrar oportunidades para acceder a pequeñas alegrías y despertar tu sentido del Ikigai. Y este punto es muy importante porque muchas veces nosotros no somos conscientes de qué hacer en función de disfrutar las cosas que muchas veces pensamos que no se pueden disfrutar. Voy con las ideas principales de este segundo punto. Menciona que la esencia para poder nosotros empezar poco a poco es encontrar algo que nos proporcione placer y satisfacción en la mañana, es decir, cuando nos despertemos. Una buena práctica sería que nosotros la noche anterior empecemos a determinar qué cosa sencilla nos va a generar placer y que está en nuestro control. Es decir, qué cosa nosotros podemos hacer durante la mañana cuando nos despertemos que nos genere cierta sensación de placer. Si nosotros empezamos a tener mañanas más placenteras, menciona que esto prepara el cerebro para notar y experimentar más placer a medida que avanza el día. Ahora, aquí no hay que caer en la trampa, ¿sí? Cuando hablamos de algo placentero, se refiere a algo que nos haga sentir bien de manera genuina. No se trata que si tienes un vicio o si tienes un mal hábito, hagas ese mal hábito, porque al final cuando tú haces un mal hábito te sientes peor, ¿ok? Aunque al inicio te sientes un poco mejor, realmente conforme va pasando el tiempo te sientes peor. Entonces es por esto que es importante que determines una actividad sencilla que te genere cierto placer y la incorpores a tu rutina de la mañana.
Algo que a mí me gusta hacer es, por ejemplo, si hay cosas que suelen ser, digamos, un poco más complicadas, siempre coloco una actividad muy placentera posterior a las actividades complicadas, de tal manera que si algo me está costando trabajo, yo sé que al final voy a tener mi recompensa. Entonces me enfoco más en aquello que sí quiero conseguir. Esto es un ejemplo, sin embargo aquí todavía es más sencillo, es decir, ten un pequeño placer fácil de generar y que no esté limitado por alguna otra actividad. Luego, menciona algo que vale la pena reforzar. Dice, empezar el día con atención, crea espacios para trabajar con determinación. Es ahí donde la productividad y la creatividad, pues de alguna manera, logran conectarse. Y esto es importante que lo enfoquemos durante la mañana. Una vez más, se trata de reforzar mucho esta idea y tiene todo el sentido. En la mañana nosotros nos encontramos más descansados, entonces nuestra mente está más receptiva. Enfócate en aquellas cosas que te hacen sentir bien desde temprano. Y algo que también menciona es que cuando tengas que hacer cosas desagradables, por ejemplo, a lo mejor tu rutina del día a día suele ser complicada o ciertas cosas no te resultan placenteras, puedes incorporar otras actividades dentro de esa actividad, digamos, principal, de tal manera que sea más llevadera. Y por decirte un ejemplo, digamos, si tú tienes que conducir mucho tiempo en el tráfico, en lugar de pensar que es tiempo perdido, ¿por qué no colocas a lo mejor un podcast o ciertos audios que te ayuden a reforzar algún área de tu vida en la cual quieras mejorar? Por decirte algún aspecto. Aquí el ejemplo que menciona de las personas de Japón en el vagón del tren es muy interesante, cómo aprovecharon una actividad en función de poder compartir, digámoslo así, un pasatiempo con otras personas. Esto es sumamente relevante porque al final esa actividad que a lo mejor no disfrutaban puede ser que se convierta en la actividad que más esperan. ¿Te das cuenta de por qué esto es importante? Tratar de encontrarle el ángulo a las cosas. Si nosotros simplemente nos limitamos a lo que nos llega y pensamos que no tenemos control sobre ello y pensamos que simplemente esto es lo que es y nada se puede hacer, pues la vida va a ser sumamente frustrante. Y no nada más eso, sino que lo que vamos a estar pensando constantemente va a ir ligado al sentimiento de frustración y esto va a afectar nuestro nivel de vibración. Entonces, muchas veces en lugar de sentirnos mejor, nos vamos a sentir peor y vamos a seguir atrayendo aspectos que no queremos que se presenten en nuestra vida simplemente porque la vibración que estamos emitiendo no va acorde a aquellas cosas que nos gustaría manifestar. Así de poderoso puede ser un pequeño ajuste en tu actividad tradicional que puede desencadenar consecuencias muy distintas a lo que estás acostumbrado. Sin embargo, de ti dependerá analizar cómo es tu situación y sobre esto determinar qué aspecto puedes ajustar para que ésta sea más placentera. No olvides la enseñanza de este punto número 2. Para descubrir tu Ikigai, empieza poco a poco. Es turno del punto 3 que dice, trabajar para fluir. Íntimamente relacionado con el Ikigai está el concepto japonés de Kodawari, cuya traducción precisa al español es difícil, pero que a menudo se interpreta como compromiso o insistencia. Sin embargo, estas traducciones no logran captar la profundidad del término. Kodawari representa una norma personal a la que los individuos se adhieren de todo corazón, a menudo en busca de una calidad o profesionalidad excepcionales. Es una actitud profundamente arraigada en la vida y un elemento fundamental del Ikigai. El Kodawari gira en torno a una dedicación inquebrantable a cuidar meticulosamente hasta el más mínimo detalle, lo que refleja el orgullo de una persona por su trabajo. Hace hincapié en empezar poco a poco, sin necesidad de justificar el esfuerzo por planes grandiosos. Para ver cómo el Kodawari impregna la cultura japonesa, basta con visitar Senbikiya, una famosa tienda de Tokio dedicada a la venta de productos de fruta japoneses, que han dedicado su vida a crear la fruta perfecta, es decir, los productores. Allí, entre otras especialidades frutales, encontrarás una delicia conocida como melón almizclero. Los melones
se cultivan para que tengan un delicado gradiente de sabores dulces y ácidos. Los caros melones de Sembiquilla se consideran la máxima expresión de respeto cuando se regalan. Otro ejemplo notable de Kodawari es el de los fideos ramen japoneses. Japón ha transformado esta importación de China en un arte culinario casi perfecto, con innumerables variaciones basadas en el sabor de la sopa, la preparación de los fideos y la selección de ingredientes. Las discusiones sobre las preferencias de ramen pueden llegar a ser acaloradas e interminables entre los entusiastas japoneses. En la película cómica Tampopo, el director Juzo Itami rinde homenaje con humor a la extrema dedicación para perfeccionar el ramen, ilustrando la profundidad del Kodawari. El Kodawari es una búsqueda incesante de la excelencia que desafía el concepto de suficientemente bueno. Por otro lado, cuando abordas tus tareas con una actitud de Kodawari, ni los elogios ni las críticas afectarán a tu propia percepción de las mismas. El Kodawari es inmune a las influencias externas, produce un estado totalmente interior. El psicólogo Mihai Csikszentmihalyi lo ha descrito como flujo, un estado de implicación total en una actividad en el que las recompensas externas o el reconocimiento pasan a un segundo plano. Cuando se alcanza un estado de flujo, se suele llegar a la cima de la creatividad, la innovación y el rendimiento. En el flujo, el trabajo produce una alegría intrínseca. El propio trabajo se convierte en la recompensa. Y vamos a entender a mayor detalle las enseñanzas de este punto número 3 porque puede generar cierto grado de controversia. Nos introducen el aspecto del Kodawari, que viene siendo, digamos, esta imagen que nosotros tenemos de los japoneses donde la palabra sería como el honor. Las cosas con el máximo honor. Es decir, una norma personal de conducta a la que se adhieren en función de buscar la calidad y la profesionalidad de una manera excepcional. Es por eso que cuando se nos presenta la imagen de un japonés, pues este es el concepto que se nos viene a la mente, ¿no? La cuestión del honor. El punto es que esto puede ocasionar cierta controversia porque ¿qué tanto sería suficiente? Es decir, si tú estás rigiendo tu vida en torno de ser excepcional en lo que estás haciendo, pues a lo mejor esto te puede llevar a un desbalance, ¿no? Sin embargo, vamos a entender aquí el concepto para que sea más claro. Cuando nosotros caemos en un desbalance, digamos, en el trabajo, somos workaholics o caemos en el perfeccionismo o de alguna manera estamos sufriendo, ¿no? Que sería la palabra, en términos de la actividad, pues esto nos lleva precisamente a entender la diferencia. El Kodawari no se sufre, se disfruta, ¿ok? Si tú estás sufriendo por algo o no te hace sentir bien o simplemente estás de alguna manera cayendo en el burnout como se le conoce, ¿no? Es decir, en fundirte por hacer las cosas, te estás de alguna manera equivocando. Cuando hablamos del Kodawari es que tú no lo estás haciendo en función de cumplir expectativas o en función de satisfacer necesidades de otros o simplemente bajo el concepto de tratar de quedar bien en relación a otras personas. Tú lo estás haciendo porque viene de adentro. Viene en función de algo que para ti tiene todo el sentido. Es esa búsqueda incesante de la excelencia que desafía el concepto de suficientemente bueno. Es cuando quedas de alguna manera abstraído en lo que estás haciendo. Es ahí cuando se menciona que el Kodawari pues no se ve afectado por las influencias externas porque es un estado totalmente interno. Y aquí es donde entra este concepto del estado de flujo que ya hemos mencionado varias veces. Cuando nosotros perdemos la noción del tiempo, cuando nosotros estamos de alguna manera haciendo una actividad que consume nuestra atención, que nos coloca fuera de la zona de confort, pero que de alguna manera queremos seguir haciendo y nos coloca en una posición en la cual no queremos parar, ahí es cuando estamos nosotros en este estado de flujo. Y este estado de flujo, el autor Mihai Csikszentmihalyi también lo denomina como este espacio de felicidad. Es cuando nosotros tenemos momentos de verdadera felicidad. Es por esto que cuando se alcanza este nivel es cuando de alguna manera se puede llegar a la cima en cuestión de la creatividad, la innovación y el rendimiento. Y donde lo único que quieres cuando estás en ese nivel es continuar haciendo la actividad. Es por eso que se menciona que el propio trabajo se convierte en la recompensa. Imagínate cómo sería tu vida, cómo sería la vida de cualquier persona que está revisando esta información,
donde pudiésemos llegar a ese nivel. La buena noticia es que sí se puede llegar a ese nivel porque de eso se trata el Ikigai, que tú logres encontrar tu sentido, tu razón de ser en función de lo que haces, de tal manera que no se convierta en una carga o que no se convierta simplemente en un medio de sustento, sino más bien se convierta en un sinónimo de significado. Lo vamos a dejar hasta ahí. Tenlo como referencia, trata de aterrizarlo a tu propia situación y no olvides la enseñanza de este punto número 3, trabajar para fluir. Llegamos al punto 4 y dice, Ikigai trasciende la victoria y la derrota. Hayao Miyazaki es un nombre bien conocido por los aficionados al cine de animación de todo el mundo. Miyazaki es el fundador del legendario estudio de animación Estudio Ghibli y el genio creador de películas como Mi vecino Totoro y Spirit Away. No cabe duda de que Miyazaki tiene Ikigai. Se esmera hasta el más mínimo detalle en cada una de sus películas y a pesar de haber anunciado su retirada en varias ocasiones, sigue creando largometrajes. Pero no solo Miyazaki tiene Ikigai. Se puede decir que todos los animadores que trabajan en Ghibli también lo tienen. La animación japonesa es conocida y apreciada en todo el mundo. Sin embargo, en Japón se sabe que trabajar en un estudio de animación es exigente, a veces repetitivo y en comparación con otros trabajos mal pagado. Sin embargo, los aspirantes animadores acuden en masa a estudios como Ghibli. No les mueve el dinero, sino la devoción por su oficio. Cuando despiertas y sigues tu Ikigai, encaminas tu vida hacia el sentido y la realización. El éxito puede llegar como resultado, pero también puede que no. Tu Ikigai no necesita reconocimiento para prosperar. He aquí otro ejemplo. En cualquier compañía de ballet hay bailarines principales, las estrellas. Son los más conocidos y los que reciben los papeles más importantes. Luego está el cuerpo de baile, el grupo de bailarines que actúan juntos en las producciones de ballet. La actuación de estos bailarines es un componente vital del espectáculo en el escenario, lo que demuestra su importancia en las representaciones de ballet. Estos bailarines trabajan tan duro como los principales. Su actuación es igual de crucial para el éxito de un espectáculo. ¿Qué les mueve? Manuel Legris, el director artístico del Ballet Estatal de Viena de 2010 a 2020, cree que es el Ikigai. Encuentran un propósito y se sienten realizados en su trabajo independientemente de los factores ambientales como su papel o su nivel de rendimiento. Y aunque no son nombres muy conocidos, gracias a su Ikigai se sienten realizados y llenos de energía con su trabajo. Con el Ikigai, las personas pueden descubrir la razón de su vida y disfrutar de lo que hacen, aunque no sean los mejores en su campo. El Ikigai no es exclusivo de los ganadores o de los que más rinden. Cualquiera puede alcanzarlo, independientemente de su posición o estatus. Hace hincapié en encontrar la satisfacción en los pequeños aspectos cotidianos de la vida y en estar presente en el momento. Es adaptable a diversos entornos y permite a las personas experimentar alegría y satisfacción más allá de las nociones binarias de ganar y perder. Y este punto puede ser muy relevante porque nos enseña que no se trata prácticamente del éxito como tal, sino más bien que nosotros nos sintamos bien en relación a lo que estamos haciendo. En los tiempos actuales esto puede ser muy complicado porque es muy fácil que las personas te puedan decir que eres conformista o que no tienes ambición o que simplemente no vas a sobresalir nunca. Y también es importante no caer en la trampa, no decir, es que esto es lo mío y se acabó. Recuerda que tú no te puedes engañar a ti mismo. La esencia de todo esto es cómo te sientes. Muchas personas pueden hacer una actividad que parece trivial, pero lo hacen con tal nivel de detalle y esmero que para ellas viene siendo, digamos, la expresión de su vida, o para ellas viene siendo su significado. Y no les importa lo que piensen los demás. Las personas que logran conectar a este nivel sienten que su vida tiene sentido. ¿Me doy a entender?
Esto es muy importante porque en los tiempos actuales, donde estamos sobreestimulados, como te he comentado previamente, pues el éxito, el estilo de vida, el logro, todos estos aspectos es de lo que se nos bombardea constantemente. Recuerdo un análisis que liberé no hace tanto tiempo que habla de la sociedad del cansancio, donde menciona precisamente esto, ¿no? Es decir, cómo la sociedad, pues de alguna manera cae en este concepto de productividad tóxica o un éxito tóxico, afectando su propio sentir, afectando, digamos, su propia salud y sobre todo su sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es que nosotros logremos encontrar cuál puede ser este ikigai. Es decir, cada uno tiene el suyo, o sea, cada persona tiene ciertos elementos que lo logran hacer sentir bien, pero también les proporciona un sentido de significado y también es algo que les gusta y que además son buenos haciéndolo. Sin embargo, de cada persona depende profundizar más en esto. Recuerda algo, dice, cuando despiertas y sigues tu Ikigai, encaminas tu vida hacia el sentido y la realización. El éxito, y ojo con esto, puede llegar como resultado, pero también puede que no llegue. Tu Ikigai no necesita reconocimiento para prosperar. Lo haces por el placer de hacerlo. Tu trabajo es tu recompensa, como revisamos en el punto previo. Algo que también dice es que con el Ikigai las personas pueden descubrir la razón de su vida y disfrutar de lo que hacen, aunque no sean los mejores en su campo. ¿Se dan cuenta cómo todo esto rompe muchas veces con la cuestión del pensamiento occidental, del éxito, del logro, de la productividad masiva, etcétera? Aquí es como tú sé quién eres. No vas a ser el mejor, porque a lo mejor no te corresponde ser el mejor, pero puedes vivir una vida que disfrutes vivir. Aquí es donde tenemos que empezar a validar cómo esto se ajusta a nuestra realidad. Porque muchas veces, teniendo este concepto desde la educación temprana, donde tenemos que ser los mejores, nos condiciona a que conforme vayamos creciendo sea lo que estemos buscando. Y el problema es que si no lo conseguimos, entonces nos frustramos y sentimos que no merecemos de alguna manera el éxito o bien simplemente nos consideramos perdedores o fracasados. Este es el punto central. Es decir, si tú encuentras tu Ikigai independientemente de lo que sea, porque para cada persona es distinto, y realmente conectas con la actividad y encuentras satisfacción en la actividad, es ahí cuando tú logras estos momentos de felicidad que mencionaba el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Dice, se hace hincapié en encontrar la satisfacción en los pequeños aspectos cotidianos de la vida y en estar presente en el momento. Si se dan cuenta, solemos admirar a las personas que logran este nivel. Y por lo general, ¿cuál es la imagen que tenemos de esas personas? Como gente muy mayor, ¿no? Gente muy sabia. Gente que ya no se ve afectada por el entorno. Gente que permanece ecuánime, ¿no? En relación a las cosas, no se altera y simplemente siempre nos da consejos de sabiduría y está presente y está tranquila. ¿Se dan cuenta cómo al final es lo que estamos buscando? Pero con nuestras actividades del día a día hacemos lo contrario. Esto es interesantísimo porque si le empezamos a encontrarle, digamos, este enfoque a nuestra propia realidad, pues vamos a determinar en qué estamos fallando. ¿Por qué no disfrutamos lo que estamos haciendo? ¿Por qué nos forzamos? ¿Por qué nos presionamos? ¿Por qué de alguna manera buscamos agradar a otros o cumplir expectativas? ¿O simplemente se nos ha hecho creer que es la única forma en la cual nosotros podemos conseguir, digamos, el estilo de vida que queremos? Obviamente hay muchas cuestiones aquí que tendríamos que considerar, ¿no? Porque al final el trabajo, pues es un medio de sustento y si no trabajas, pues cómo vas a sobrevivir, etcétera. Es decir, entran aspectos que también forman parte de la fórmula. Pero como vas a ver en el último punto, no me quiero adelantar, pero vamos a entender en pocas palabras qué es lo que resuelve el hecho de encontrar nuestro Ikigai y por qué ya el aspecto del dinero o el aspecto del reconocimiento o aspectos de alguna manera relacionados con el éxito, el logro y demás, pues pasan a un segundo plano. Sin embargo, por ahora, ten en mente que la esencia de lo que estamos comentando aquí es
encontrar el significado en los pequeños, digamos, detalles cotidianos o aspectos de nuestro día a día y sobre todo poder conectar con el presente, llevando a cabo una vida encaminada hacia el sentido y la realización. No olvides la enseñanza de este punto número 4. Ikigai trasciende la victoria y la derrota. Habiendo dicho lo anterior, pasamos ahora al quinto y último punto de este análisis, que en lo personal considero el más relevante. El punto 5 dice: para encontrar el Ikigai, sigue tu alegría. Es posible que hayas oído hablar del novelista Haruki Murakami, una de las exportaciones literarias más exitosas de Japón. Sus novelas han vendido millones de ejemplares y se han traducido a más de 50 idiomas. Como escritor, es famoso por su disciplina. Se levanta a las 4 de la mañana para empezar a trabajar. También es aficionado al jazz. Incluso regentó un famoso bar de jazz durante un tiempo. Tu Ikigai puede estar relacionado con aquello en lo que tienes más éxito y haces mejor profesionalmente. Puede estar relacionado con algo que haces fuera del trabajo y que te produce una gran alegría. Puede que obtengas tu Ikigai de una combinación de actividades profesionales y personales, como Murakami, el novelista aficionado al jazz. En Japón, el concepto de Datsuzara describe un fenómeno en el que los trabajadores asalariados que suelen desempeñar trabajos de oficina deciden abandonar su vida segura pero poco satisfactoria como empleados de empresa para dedicarse a sus pasiones. El término Datsu significa salir y Sara es la abreviatura de asalariado, lo que subraya el deseo de liberarse de la tradicional vida de oficina. Lo sorprendente es la resonancia entre Datsuzara y la idea de Ikigai, que subraya que uno puede encontrar su razón de vivir y realizarse fuera de los confines de su trabajo. Incluso en campos tan exigentes como la lucha de sumo, los atletas practican aficiones como el karaoke o la pesca, que les proporcionan equilibrio y les preparan para la vida más allá de sus carreras. La sociedad japonesa, a pesar de su fuerte ética laboral, reconoce la importancia de las aficiones y pasiones no relacionadas con la profesión. La búsqueda de aficiones refleja la alegría de encontrar satisfacción en las pequeñas cosas. El acto de crear algo de principio a fin, obteniendo placer tanto del proceso como del resultado, encarna una profunda sensación de logro. Curiosamente, la investigación científica desafía las creencias comunes sobre lo que realmente conduce a la felicidad. Acumular riqueza o alcanzar hitos sociales como el matrimonio, el estatus social o el éxito académico no garantiza la felicidad. Esto se debe en parte a la ilusión del enfoque, por la que las personas creen erróneamente que ciertos factores son esenciales para la felicidad. La clave de la felicidad, sugiere la investigación, reside en la autoaceptación, deshaciéndose de la idea de que determinadas condiciones externas son requisitos previos para la felicidad y aceptando la individualidad, las personas pueden sentirse satisfechas. Al igual que en la naturaleza no hay dos flores exactamente iguales, el dicho japonés Junin Toiro, que significa 10 personas, 10 colores, pone de relieve las enormes variaciones de personalidad, sensibilidad y valores entre las personas. Perseguir tu Ikigai te permite ser auténtico y fiel a ti mismo, abrazando tu singularidad. Para encontrar el propósito y la felicidad, tienes que seguir lo que te produce alegría. Eso puede significar dejar caer la aguja en un disco de jazz cada noche después del trabajo, cerrar los ojos y saborear la música, o dejar el trabajo para abrir tu propio bar de jazz. Sea como sea, crear un espacio en tu vida para las cosas que realmente te apasionan te ayudará a encontrar tu Ikigai. Y ahora entiendes por qué para mí este viene siendo el punto más relevante, porque se trata de encontrarnos a nosotros mismos. Menciona la importancia de aceptarnos y ser auténticos en relación a nuestra esencia.
Esto es crítico en estos tiempos porque pareciera que el mensaje fuese contrario. Pero vamos a profundizar un poquito más a detalle lo que dice este punto. Menciona que tu Ikigai puede estar relacionado con aquello en lo que tienes más éxito y haces mejor profesionalmente. Este puede ser el enfoque, digamos, tradicional. Y también dice que puede ser algo que realices fuera de tu trabajo y que te produce una gran alegría. Aquí podrían entrar los pasatiempos o los hobbies. Y menciona que algo muy importante es que puede ser una combinación de ambos, actividades profesionales y personales. En este caso, tú puedes tener tu trabajo como un medio para manifestar tu Ikigai. Es decir, o tu trabajo te apasiona, te gusta y te brinda de alguna manera los recursos para que tú destines aquellas cosas que te generan pasión. ¿Ok? Por eso se trata de encontrar este balance. Menciona este concepto de Datsusara, que en otras palabras es el deseo de liberarse de la tradicional vida de oficina, que va ligado también a la idea del Ikigai, que prácticamente pues el enfoque es encontrar la razón de vivir y realizarse fuera de los confines del trabajo si es que el trabajo no te genera eso, ¿ok? Si tu trabajo simplemente es un medio para conseguir algo, posiblemente dentro de tus planes esté retirarte o independizarte o hacer algo que no tenga que ver con ese trabajo si es que no te ocasiona la felicidad que estás buscando. Menciona que la búsqueda de aficiones refleja la alegría de encontrar satisfacción en las pequeñas cosas. Cuando tú tienes un pasatiempo, un hobby, algo que realmente disfrutes hacer, pues ese viene siendo una de las señales principales porque el Ikigai, el elemento central es que te produzca alegría. Entonces, esa actividad la tienes que incorporar sí o sí de alguna manera. Quizá si no te lo permite el trabajo, lo harás después del trabajo, pero es importante que esté en el radar. Y luego viene otro elemento que también vale la pena reforzar, que es lo que se le conoce como la ilusión del enfoque, que se refiere a creer erróneamente que ciertos factores son esenciales para la felicidad. Aquí se refiere mucho a las expectativas, aspectos que nos dicen que tenemos que conseguir, aspectos que nos dicen que tenemos o que deberíamos tener en función de tener una vida buena o en función de tener el éxito o en función de tener una vida que valga la pena. La clave es que todo radica en la autoaceptación. Si tú te aceptas a ti mismo, aceptas tu individualidad, aceptas que eres un ser esencial, digámoslo así, será mucho más fácil para ti sentirte satisfecho. Cada persona es distinta. Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente? En los medios masivos de comunicación nos lanzan, digamos, el mensaje de cómo tendríamos que cuadrarnos en función de conseguir eso que queremos. Disculpa, la primera pregunta es, ¿por qué quieres esto que tú crees que quieres? ¿Es tuyo o fue impuesto? Y si es así, entonces realiza la técnica de los porqués 7 veces. ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿No? Es decir, al final trata de encontrar la respuesta emocional. La mayor cantidad de veces que haces este ejercicio, o por lo menos el resultado que se muestra, la mayor parte de las veces viene siendo una carencia emocional. Es decir, radica realmente, y aunque parezca mentira, en la autoaceptación. Radica en el amor propio, radica en la cuestión de la autoestima, radica en los aspectos que nosotros hemos limitado, hemos dejado de lado en función de cumplir expectativas. Aquí entra el niño interior, entran muchos elementos que muchas veces nosotros, simplemente por mantener el ritmo que la sociedad demanda, pues nos olvidamos de lo que somos simplemente para tratar de encajar en algo que realmente no nos genera felicidad. Es por esto que perseguir tu Ikigai te permite ser auténtico y fiel a ti mismo, abrazando tu singularidad. Una vez más, esto es muy fácil cuando se dice de alguna manera y cuando tú ya has logrado, digamos, el resultado o el éxito. Cuando estás en la búsqueda puede ser mucho más complicado. Sin embargo, aquí la raíz de todo esto es que tú entiendas qué es aquello que te genera alegría, qué es aquello que te genera verdadera felicidad. Si tú logras encontrar eso, es decir, si logras dar con ese elemento, entonces tú ya puedes trazar el camino en función de toda la información que hemos compartido. Recuerda, para encontrar el propósito y la felicidad tienes que seguir lo que te produce alegría. Esa es la esencia, porque al final en esta vida estamos para ser
felices, vivir alegres, disfrutar del tiempo y realizarnos en función de aquello que es significativo para nosotros. No olvides la enseñanza de este punto número 5. Para encontrar tu Ikigai, sigue tu alegría. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Todo el mundo tiene Ikigai, cosas que dan sentido y placer a su vida. Aprende a reconocer y cultivar los aspectos de tu vida que despiertan el Ikigai disfrutando de los pequeños placeres, prestando atención a los detalles, encontrando una motivación intrínseca en tu trabajo y persiguiendo las cosas que te aportan alegría. No olvides las enseñanzas de este análisis. Ikigai ilumina todos los aspectos de la vida. Para descubrir tu Ikigai, empieza poco a poco. Trabajar para fluir. Ikigai trasciende la victoria y la derrota. Para encontrar tu Ikigai, sigue tu alegría. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Awakening Your Ikigai. En español lo podríamos traducir como Despierta tu Ikigai o Despertando tu Ikigai, de su autor Ken Moji. Un libro que nos enseña, por un lado, a descubrir el secreto mejor guardado de Japón y por el otro, a cómo despertar a la alegría y al propósito cada día. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica? Es importante porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya se encuentra liberado incluso el curso taller, la estrategia maestra. Te invito a que lo revises, a que profundices en esta información muy de la mano hacia este concepto del Ikigai y sobre todo cómo encontrar sentido y significado, pero respetando tu esencia. Y para finalizar, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.